En Whitechapel, barrio situado en los bajos fondos de Londres victoriano, un carretero regresaba a su hogar tras la jornada de trabajo. Habían dado ya las 3 de la madrugada cuando hizo su terrible hallazgo. Sobre una acera yacía una mujer pavorosamente desfigurada, en medio de un charco de sangre. La difunta se llamaba Mary Ann Nichols, tenía 42 años y era prostituta. El asesino la había asestado brutales cuchilladas con la matemática precisión de un cirujano. Nadie lo sabía entonces, pero en aquel momento, el 31 de agosto de 1888, nacía un mito de la historia del crimen, Jack el Destripador. Pocos días más tarde, la también prostituta Annie Chapman apareció con la cabeza prácticamente separada del cuerpo. Además, el homicida le había abierto el vientre de un tajo para después extraerle las vísceras. Pero la pesadilla estaba lejos de concluir. En las jornadas siguientes, se hallaron los cadáveres de otras 3 mujeres, todas profesionales del sexo en aquel barrio de la mala muerte. A Mary Jane Kelly, una hermosa pelirroja de ojos negros de apenas 25 años, la encontraron despellejada como si fuera un animal. Mientras tanto, la policía recibía centenares de cartas en las que sus desconocidos autores se confesaban responsables de las muertes. De muchos de estos textos se demostró la falsedad, pero no se sabe con certeza cuántos pueden ser auténticos. Después de matar a Mary Jane Kelly, Jack no volvió a actuar y nada más se supo de él. Su rastro se perdió para siempre en la niebla londinense. Más de un siglo después, la misteriosa identidad del asesino serial todavía protagoniza grandes debates a día de hoy. ¡Hey! Hola humano, mi nombre es Sherlock Rack. Bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento durante este viaje a través del pasado y de la espesa niebla londinense. El día de hoy, como ya habrás adivinado, hablaremos sobre el enigmático Jack el Destripador. ¡Comencemos! Aunque Scotland Yard, Policía Metropolitana de Londres, investigó los hechos, la identidad del asesino no pudo ser desvelada satisfactoriamente. Y créeme, personalmente soy de los mapaches que opina que lo verdaderamente emocionante radica en el misterio, pero es indudable que a veces la curiosidad es demasiado tentadora. Es por eso que te compartiré algunas de mis teorías sobre la identidad de la enigmática figura. No por nada mi nombre es Sherlock. Estas son algunas de las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Comenzamos por Montague John Druitt. Aunque no hay evidencia concreta y científica en su contra, el hecho de que los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador en el East End de Londres finalizaran luego del suicidio de Druitt fue evidencia suficiente para convencer al detective Melville Leslie McNaughton de que Druitt era quien se encontraba detrás de estos terribles asesinatos. Montague John Druitt era un hombre educado, egresado de Oxford y proveniente de una buena familia, aunque algunos creían que era sexualmente enfermo. Nació en Wimborne Minster, Dorset, y trabajó como maestro asistente en Blackheath, Londres. Expertos creen que Druitt se encontraba detrás de los brutales asesinatos de Whitechapel. En principio, por ser residente de la localidad, Druitt vivía a unos kilómetros de Whitechapel, al lado del río Támesis. También fue visto cerca de la zona en varias de las ocasiones en las que los asesinatos fueron perpetrados. El 9 de noviembre de 1988, 7 semanas después del asesinato de Mary Jane Kelly, el cual se cree que fue el último asesinato de Jack el Destripador, fue hallado el cadáver de Druitt flotando en el río Támesis. Los investigadores del caso creen que se trató de un suicidio y que para el momento en el que fue encontrado, el cadáver ya había pasado algunas semanas en el fondo del río, aproximadamente el mismo tiempo que había transcurrido desde el asesinato de Mary Jane Kelly. Déjame adivinar, ¿este aún no te parece lo suficientemente convincente, o no, humano? Entonces pasemos al siguiente sospechoso, Carl Feigenbaum. El alemán de 54 años de edad y marinero mercante, Carl Feigenbaum era otro de los sospechosos de ser el famoso asesino Jack el Destripador. Feigenbaum era conocido por ser un verdadero psicópata que, de hecho, ya se había declarado culpable de mutilar a unas cuantas mujeres. ¡Listo! ¡Lo atrapé! ¡Él es el culpable! Fue difícil, pero lo descubrí. Él es el escurridizo Jack. Ahora podemos dar a este caso por cerrado. Vaya que los investigadores y detectives humanos tienen mucho que aprender. Bueno, está bien, quizás me adelanté un poco, pero es que incluso el abogado creía que su cliente Feigenbaum era realmente Jack el Destripador. ¡Wow! Creo que hemos llegado a la mitad. Me sumergí tanto en la espesa niebla de Londres que no me di cuenta de ello. Quiero agradecerles por seguir aquí a pesar de que sus cerebros ya no puedan más. Les animo a que sigan nuestro canal para no perderse ningún video nuevo, contenido exclusivo y sorpresas que estamos preparando para ustedes. No se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros videos para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta aventura. Ahora, volvamos con la lección de historia. Durante su vida,
Feigenbaum fue conocido por diferentes seudónimos y por ser un marinero mercante que trabajaba en algunos de los botes que atracaban en las cercanías de Whitechapel. Diversos registros prueban que Feigenbaum se encontraba trabajando en Whitechapel todas las noches en las que Jack el Destripador cometió algún asesinato, y tanto él como algunos colegas habrían sido vistos en los burdeles cercanos a la zona. Y al contar con tan convincentes coartadas, no se pudo proceder en su contra. Luego de que Feigenbaum emigrara a América, aproximadamente en 1890, fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer de nombre Juliana Hoffman. Los expertos consideran que hubo muchas similitudes entre el asesinato de esta mujer y aquellos perpetrados por Jack el Destripador en Londres, pero lo más probable es que solo se hubiese tratado de un imitador intentando recrear las hazañas de su héroe. Nótese el énfasis sarcástico. El siguiente candidato es Aaron Kosminski. Algunos de los más prestigiosos oficiales de la policía creían que el barbero polaco Aaron Kosminski era el culpable de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en Londres, y el hecho de que su ADN mitocondrial se haya encontrado en el cuerpo de Catherine Edowes sin duda permite dudar de su inocencia. Kosminski, de nacionalidad rusa y religión judía, nació en algún momento entre 1864 y 1865. Se mudó a Londres a principios de la década de 1880 y residió y trabajó en Whitechapel precisamente en la época en la que fueron perpetrados los asesinatos. Aparentemente Kosminski despreciaba a las mujeres y tenía tendencias homicidas. Incluso fue internado en un hospital psiquiátrico en el año 1889, en el que murió pocos años después. Algunos registros policiales de la época revelan que este hombre era sospechoso de los asesinatos cometidos, aunque no fue formalmente señalado como sospechoso hasta unos años después. Acabo de darme cuenta de que incluso a pesar de la diferencia regional, varios de estos hombres tienen varias características en sus perfiles que coinciden entre sí. ¿Acaso respirar el aire de Whitechapel te conduce a la locura? Veamos si el siguiente sujeto confirma nuestra teoría. Francis Craig. En los últimos años, algunas de las personas que se mantienen interesadas en la resolución de este caso han empezado a creer que el esposo de Mary Jane Kelly, Francis Spurzheim Craig, era quien se encontraba detrás de estos terribles asesinatos. Craig trabajaba como reportero durante la época en que estos asesinatos se llevaron a cabo. Incluso era el quien cubría las investigaciones y avances de la policía con respecto a este, y otros casos similares que ocurrieron en el East End de Londres. Además, algunas personas sugirieron que Craig sufría de una enfermedad mental, específicamente un trastorno de personalidad esquizotípico. Craig nació en el año 1837 y era hijo de un conocido reformador social victoriano. El sospechoso solía vivir en Whitechapel, específicamente en el Mile End Road, que se encuentra aproximadamente unos 7 minutos del lugar en el que Jack cometió su primer asesinato. Por si fuera poco, en 1884, Craig contrajo matrimonio con Elizabeth Weston Davis, quien se presume solía ser una prostituta que trabajaba bajo el alias de Mary Jane Kelly, la última víctima de Jack el Destripador. Las hipótesis planteadas sugieren que en el momento en el que Craig descubrió que su esposa trabajaba como prostituta, ella huyó al East End para ocultarse de él haciendo uso de su seudónimo. Craig empezó a planificar el asesinato de su esposa, pero disfrazó su participación asesinando previamente a otras prostitutas de la zona. En resumen, un crimen pasional que desencadenó una serie de asesinatos que además generaba las historias suficientes como para que Craig pudiera reseñar artículos. Creo que estamos ante mi sospechoso favorito, pero aún falta cubrir la historia del último candidato malvado, Walter Sickert. En el libro Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, Retrato de un asesinato, Jack el Destripador, caso cerrado, la autora Patricia Cornwell señala al artista Walter Richard Sickert como el verdadero Jack el Destripador, e incluso asegura haber encontrado ADN como evidencia vinculante entre Sickert y al menos una de las cartas redactadas por Jack el Destripador. Pero desde aproximadamente la década de 1970, antes que este libro saliera a la luz pública, ya se había señalado a Sickert como posible sospechoso. Sickert nació en Múnich en 1860 y emigró a Londres junto a su familia en el año 1869. Sickert era conocido por pintar prostitutas, incluso hay quienes creen que introdujo en muchas de sus obras de arte algunas pistas y símbolos referentes a los asesinatos de Jack el Destripador. Expertos en el área aseguran que el parecido entre estas pistas y las verdaderas escenas del crimen es tanto que solo el verdadero asesino pudo haberlas pintado. Otro dato de interés es la creencia de que Sickert era impotente debido a la gran cantidad de cirugías que le habían realizado en el pene. Esta característica coincide con la propuesta por muchos expertos, quienes sugieren que Jack el Destripador seguramente padecía algún tipo de impotencia sexual que explica el hecho de seleccionar prostitutas como sus víctimas.
Muchos asesinos seriales a lo largo de la historia han sido impotentes o han padecido de algún tipo de problema sexual, y el acto de asesinar se convierte en la única manera de estar sexualmente satisfecho. Cornwell encontró muestras de ADN mitocondrial en muchas de las cartas escritas por Jack el Destripador, que también coincidían con algunas de las escritas por Sickert. Sin embargo, esta no fue evidencia suficiente para convencer a los expertos de que él fuese el asesino serial conocido bajo el alias de Jack el Destripador. Desafortunadamente, Sickert falleció en 1942, llevándose con él muchos de sus secretos. Y con el enigma aún sin resolver, es como concluimos este video, porque tal y como dije al comienzo, soy de los mapaches que opina que lo verdaderamente emocionante radica en el misterio. Y si no estáis contentos con este atrapadme cuando podáis, os estaré esperando en el infierno. Tremenda referencia me acabo de marcar. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que el video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir mi contenido con tu familia y amigos. ¡Hasta pronto, humanos!